Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 243. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar en el día 27 de epistemología del racionalismo y el empirismo. Primero vamos a entrar a profundidad qué es el empirismo, luego qué es el racionalismo y luego qué puntos en común podemos encontrar para el día de mañana hablar exclusivamente de la relación que tienen ambos. Bien, podemos entender entonces que el empirismo es una corriente que sostiene que todo el conocimiento humano proviene principalmente de la experiencia sensorial. Y según los empiristas, nacemos sin ideas innatas, nacemos con una mente en blanco, una tabula rasa, como diría John Locke, que se va llenando a partir de lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Entonces, todo conocimiento válido tiene su origen en la observación y en la experimentación directa. Vimos con los anteriores empiristas como David Hume, John Locke, que surge de ahí la psicología contemporánea, donde el ser humano es un recipiente en blanco y se va llenando con la experiencia. Pero viene Jean Piaget con este enfoque racionalista de estructuras mentales en 4 niveles, y como adquirimos el aprendizaje en esos niveles, que nos muestran que tanto el racionalismo y el empirismo influyen mucho en el desarrollo de la psicología. Y en este sentido tenemos que entender que el empirismo niega la existencia de ideas innatas. No existen conocimientos y principios universales implantados en la mente desde el nacimiento humano. Y luego vienen con Francisco Varela y Humberto Maturana, que nos hablan de un constructivismo donde nos dicen que existen ciertos organismos que tienen un comportamiento a lo conveniente para ellos. Nos da el ejemplo de los miomas, donde estos van a los lugares más nutritivos sin que tengan pensamientos, ideas y demás, ¿no? Entonces tratan de hacer un tipo de sistema de autopoiesis relacionado con nosotros, y que estamos siempre co-creando con el entorno, ¿no? Estamos siempre en co-creación para el desarrollo del conocimiento. En este sentido, el empirismo puro trata en la contemporaneidad de mezclarse con otras ramas de la ciencia, pero en este sentido lo que importa en el empirismo es el método inductivo. Recordemos que el método inductivo viene de Aristóteles, que iba en contra de su maestro Platón, diciendo que la esencia del mundo, la esencia de las cosas no están en el topos Uranus, sino que se encuentran en el mundo físico. Y yo, cuando me acerco a una cosa o a cualquier lugar, ya tengo la esencia que se compone de forma y materia, y está compuesto y sustentado por las 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Y evidentemente esto constituye un tipo de
inductivismo, donde la esencia del mundo de las cosas está en el mismo mundo, está en las cosas mismas, y de ahí se va generando el conocimiento categorial, y luego pasamos a los universales, donde toco un objeto y represento el lapicero, por ejemplo, un universal que es el lapicero, no exclusivamente este lapicero, pero parto de este lapicero para llegar a la conclusión del universal del lapicero, y en ese sentido el conocimiento se construye a partir de la acumulación de experiencias particulares, nos diría el empirismo, y formulando, haciendo una generalización progresivamente de principios que ya conocíamos previamente por haberlos experimentado. Y en este sentido, filósofos como John Locke, Berkeley y David Hume. Con Berkeley vimos algo muy interesante en otros episodios. Con Berkeley vimos que él es un empirista idealista, porque él sostenía que está bien, nosotros conocemos el mundo, conocemos este mundo porque se está siendo percibido. Entonces las cosas que no están siendo percibidas, como puede ser una montaña, una piedra en el Himalaya, esta no desaparece porque Dios la está observando, y de ahí su famosa frase: ser es ser percibido. Y entonces, al Dios ver esa piedra en el Himalaya y que no desaparezca, quiere decir que Dios es el sustento y la consistencia de todas las cosas que podemos conocer. Pero necesitamos nosotros experimentar, y gracias a la experiencia nosotros podemos conocer el mundo, pero la base que sostiene el mundo es evidentemente de Dios. Entonces es una mezcla interesante, pero se le considera empirista a George Berkeley. Él era sacerdote de una vida muy interesante que ya vimos, y en este sentido se le incluye dentro de esta área de la epistemología con el empirismo, ¿no? Evidentemente también tiene posturas metafísicas, evidentemente, éticas también. Entonces, la discusión que surge de cómo el empirismo aborda la adquisición del conocimiento es algo clave, porque para el empirismo la adquisición del conocimiento comienza y depende completamente de la experiencia. Entonces los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, son las puertas de entrada por las cuales recibimos datos del mundo exterior, y a partir de estos datos nuestra mente procesa, organiza y forma ideas. Entonces George Berkeley, por ejemplo, afirma que no existen ideas innatas. John Berkeley, me equivoqué, seguramente no estaba completamente presente. Quería decir John Locke. John Locke pensaba que no existen ideas innatas, y todo lo que sabemos es el resultado de la experiencia externa, las sensaciones, y que éstas se convierten en una experiencia interna, que es la reflexión, pero con los datos obtenidos por las sensaciones. En cambio, Berkeley, ahora sí, George Berkeley, lleva esta idea aún más lejos, sugiriendo que el ser es ser percibido, es decir, que la existencia misma de los objetos depende de ser experimentada, y Dios experimenta todo, y por eso no desaparecen los objetos, y por eso podemos conocer los objetos. Entonces David Hume, más radical, señaló que incluso conceptos como causalidad, identidad, el yo, incluso no son más que hábitos mentales, no formados por la repetición de experiencias similares que hemos experimentado, y no son certezas que podamos conocer con seguridad. Recordemos que con la física de Newton la causalidad se vuelve clave, ¿no? Porque ahora el ser humano, conociendo el presente, puede predecir el futuro, y este
problema de la causalidad era muy discutido, porque se tenía que entender que existía cierto margen para la indeterminación, para el clinamen que vimos antes de Epicuro. Sin embargo, esta experiencia indeterminada también se manifestaba en los climas. Nosotros podemos predecir cierto tipo de lluvia, pero pasa un factor mínimo que modifica todo lo predicho, y en este sentido no llueve. Entonces hay ciertos cambios mínimos que modifican la causalidad. Entonces estaba en ese sistema de pensamiento el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, que David Hume mencionaba que la causalidad solo es un hábito mental, y que en realidad no conocemos esta causalidad. Y más adelante vendría Immanuel Kant, que diría lo mismo, pero también diría que esta causalidad es una categoría más de nuestra mente, y es un a priori que determina cómo vamos a conocer el mundo, y en ese sentido constituye un tipo de constructivismo que combina el empirismo y el racionalismo con Immanuel Kant. Pero para el empirismo, conocer no es recordar verdades internas ni descubrir principios racionales preexistentes, es observar, experimentar y construir a partir de la experiencia. En este sentido, John Locke, Berkeley, David Hume son importantes para el empirismo. El empirismo, muchas veces, toda la filosofía, de hecho, se la considera teórica y no práctica, pero la ciencia moderna se basa en principios empíricos como la observación, la experimentación, la verificación empírica. Son pilares fundamentales del método científico, que en lugar de confiar en la mera especulación o en verdades autoevidentes, los científicos recogen datos del mundo real, formulan hipótesis basadas en estos datos y luego realizan experimentos para confirmar o refutar una hipótesis. Entonces este enfoque empírico tiene mucha relación con la ciencia y tiene principios como la recolección sistemática de datos, que a través de las observaciones controladas y las mediciones precisas se llega a recolectar datos, ¿no? Y también tenemos la experimentación repetible, donde para verificar que los resultados no sean producto del azar, se tiene que repetir una prueba y se tienen que hacer experimentos, y si se repite, evidentemente tiene este principio de validez. Sin embargo, John Locke diría que esto solo es un hábito mental y que en algún momento no podría suceder de la misma forma que ha sucedido siempre. Y evidentemente esto es algo que revoluciona el pensamiento de Immanuel Kant y trata de solucionar este problema, de explicar mejor lo que quiso decir David Hume. Y también el empirismo tiene este principio de construcción de teorías basadas en la evidencia, que sirven para explicar los fenómenos que vamos observando de forma, por así decirlo, fidedigna, con más validez, con más fiabilidad, y evidentemente se construyen teorías basadas en la evidencia. En resumen, el empirismo está en el corazón del conocimiento científico contemporáneo y moderno, que promueve la actitud crítica y la búsqueda constante de evidencias antes de aceptar cualquier información verdadera. Y evidentemente los ejemplos históricos que podemos mencionar son cruciales, porque una de las grandes influencias que tuvo el empirismo fue con Galileo Galilei, que en lugar de aceptar sin cuestionar las teorías aristotélicas sobre el movimiento, Galileo rechazó
esas teorías y hizo experimentos como dejar caer los objetos desde una torre para observar y medir directamente cómo se comportaban. Con base en sus observaciones reformuló las leyes del movimiento y marca el inicio de la física moderna, ¿no? Otro caso crucial es de Isaac Newton, que basándose en observaciones empíricas rigurosas y cálculos matemáticos formula la ley de la gravitación universal, ¿no? Donde Newton demuestra que la misma fuerza que hace caer una manzana también mantiene a los planetas en órbita, y así unifica la física terrestre, el mundo sublunar con el mundo supralunar, que es la parte astronómica, los planetas, estrellas, la parte celeste, bajo un mismo principio que es comprobable, ¿no? Y en biología Charles Darwin también ejemplifica la fuerza del empirismo, ¿no? En su viaje él recordemos que escribe su libro cuando estaba viajando a Blackett, donde estaba en una expedición, ¿no? Y Darwin recogió enormes cantidades de datos sobre especies de animales, vegetación en las islas Galápagos, que tienen un principio empírico de observación y le permiten desarrollar la teoría de la evolución por selección natural y transformando la biología para siempre, ¿no? Aunque no constituye una teoría fidedigna y objetiva, se puede entender que es la más aceptada por la mayoría, y evidentemente en los casos de escepticismo se puede llegar a refutar. En estos casos muestran que, siguiendo este espíritu empirista, existen grandes avances en la ciencia, en la filosofía, en la humanidad, que no necesariamente nacen de ideas abstractas sin prueba, sino de la cuidadosa observación, experimentación y análisis de la realidad. En este sentido, hay muchas críticas al empirismo, el racionalismo y otras fuerzas, y aunque el empirismo ha sido fundamental para el avance del conocimiento, también ha recibido críticas importantes, especialmente de este racionalismo y otras corrientes filosóficas, dado que los racionalistas como René Descartes y Leibniz argumentan que las experiencias sensibles son limitadas, son engañosas y a veces son cambiantes, y los sentidos pueden equivocarse porque vemos espejismos, sentimos frío o calor de forma subjetiva, por lo tanto pueden ser una base insegura de conocimiento, ¿no? Para los racionalistas, la razón pura, las ideas innatas, los principios lógicos son fuentes más confiables para alcanzar verdades universales. Y vimos que esto lo decía también Platón. Platón mencionaba lo mismo, porque los conocimientos matemáticos correspondían a la episteme en el símil de la línea, y por corresponder a la episteme constituían el mundo inteligible, y evidentemente no llega a explicar correctamente, completamente Platón sobre el acceso al conocimiento del bien. Sin embargo, muchos de sus discípulos, y muchos lo interpretan de esta forma, ¿no? Como diciendo que Platón no podía demostrar cómo se llegaba al bien, o no podía, o simplemente había un límite para llegar al conocimiento del bien. Evidentemente, vimos en el anterior episodio que Carmiades, discípulo de la escuela, de la academia de Platón, tenía este sentido probabilístico, ¿no? Pero también tenía la idea de que no podíamos acceder al bien, pero por ello no teníamos que dejar de dudar, no teníamos que ser escépticos para seguir buscando la idea de bien. Bien, el empirismo recibe críticas que vienen de Kant, evidentemente, porque Kant trata de unificar el racionalismo y el empirismo para dar un constructivismo, y critica evidentemente ambos puntos y propone una síntesis
donde la experiencia es necesaria, pero también existen estructuras racionales a priori, como espacio, tiempo y causalidad, que organizan lo que percibimos. En este sentido, desde una perspectiva fenomenológica, Husserl también critica la reducción del conocimiento a simples datos empíricos, ¿no? Argumentando que toda experiencia está cargada de intencionalidad y sentido también, ¿no? Que no puede explicarse solo por sensaciones individuales. Y aunque el empirismo ha tenido un impacto profundo, sus limitaciones llevaron a otros pensadores a proponer modelos más complejos sobre cómo adquirimos y organizamos el conocimiento en lo que se conoce como las teorías del constructivismo contemporáneo. Bien, pasemos ahora al racionalismo. El racionalismo es lo opuesto, ¿no? Es una corriente filosófica que sostiene que la razón y la lógica son las formas principales de fuente y fundamento del conocimiento humano. A diferencia del empirismo, que enfatiza la experiencia sensorial, el racionalismo afirma que existen verdades que podemos alcanzar de manera independiente de los sentidos, ¿no? A través de la reflexión intelectual. Y según los racionalistas, la mente humana posee ideas innatas, principios básicos que no provienen de la experiencia y surgen capacidades lógicas que permiten deducir conocimientos verdaderos. Por ejemplo, afirmaciones de el todo es mayor que la parte son consideraciones verdaderas que no dependen de una observación empírica, 2 más 2, 4, sino que se comprenden por puro razonamiento, ¿no? Entonces los racionalistas ven a la certeza y creen en la profundidad del conocimiento, y se puede acceder a estos por medio de la razón, ¿no? Y no únicamente a través de experiencias del mundo externo, sino también a un principio racional. En el caso de Immanuel Kant, categorial. Entonces, los principios fundamentales del racionalismo son mucho más amplios, ¿no? Porque en los principios empiristas vimos que son 3, porque son más directos. En cambio, en los principios racionalistas son mucho más, porque hay mucha discusión si por medio de la razón podemos alcanzar el conocimiento, ¿no? Y evidentemente los escépticos y los empiristas van en contra del racionalismo, porque el racionalismo sostiene que el conocimiento más seguro y confiable proviene de la razón y de los sentidos, mientras que los sentidos pueden engañarnos, ilusiones ópticas, entre otras cosas. La razón es capaz de llegar a verdades universales y necesarias como las ideas matemáticas o principios como la causalidad de Hume, ¿no? Nosotros por hábito pensamos que algo sucede por causalidad, pero pensamos que algo sucede de causalidad y está estructurado en nosotros sin necesidad de justificarla. Y evidentemente también hablan de las ideas innatas como una de las creencias centrales del racionalismo. Es que ellos piensan que existen ideas, principios innatos en la mente humana, ¿no? Conceptos que no dependen de la experiencia, sino que están presentes desde el nacimiento, y estas ideas proporcionan un marco sobre el cual se construye el conocimiento. Y evidentemente tenemos que hablar de los a priori, porque existen ciertos conocimientos que no dependen de experiencia empírica y pueden ser conocidos a priori, antes de la experiencia, ¿no? Y estos conocimientos, como las matemáticas, los principios lógicos, son universales y necesarios, y es un ejemplo claro en el principio de no contradicción de Aristóteles, o el principio de contradicción, donde una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Evidentemente, con la mecánica cuántica esto ya es posible, donde la posición de un átomo está indeterminado. Y en este sentido, para los racionalistas, el conocimiento verdadero debe ser indudable. A través de la razón podemos llegar a estas certezas absolutas,
que no se ven afectadas por el cambio o la interpretación subjetiva. Entonces el racionalismo se basa en el razonamiento deductivo, que partimos de principios generales, ¿no? O sea, axiomas en geometría, por ejemplo, o ideas innatas, para llegar a conclusiones específicas. Y a diferencia del método inductivo, del empirismo, que se genera a partir de observaciones, el racionalismo utiliza este enfoque más estructurado y sistemático de un razonamiento deductivo, que partimos de generalidades para explicar las particularidades. En este sentido, hay tres racionalistas claves o puros, por así decirlo. Tenemos a René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz. Descartes, conocido como el padre del racionalismo moderno, él tenía la certeza última, la idea innata de que no podíamos dudar del cogito ergo sum, pienso luego existo. Y Descartes comienza con el método de la duda radical, cuestionando todo lo que pudiera ser falseable, hasta llegar a la certeza de su propia existencia como un ser pensante. Entonces, para él, el conocimiento verdadero debe estar fundamentado por la razón y no en los sentidos, que pueden ser engañosos. Con Baruch Spinoza, él lleva al racionalismo más allá. Él construye todo un sistema filosófico en la que todo el universo es una manifestación de una única sustancia divina, que es Dios. Y en su obra Ética en orden geométrico presenta este modelo de conocimiento basado en la razón, donde la mente humana puede alcanzar la comprensión racional desde el orden divino y natural, trascendiendo las limitaciones de los sentidos, ¿no? Y Spinoza también sostuvo que el conocimiento es el camino hacia la libertad, ya que solo a través del conocimiento racional se puede alcanzar la liberación de las pasiones. Y evidentemente, al liberar las pasiones, tenemos un amor a Dios, un amor intelectual a Dios, que nos hace libres cada vez que nos acercamos a Dios como principio de todo, como sustancia divina. Y nosotros somos atributos. Recordemos que Descartes divide en dos, la res cogita y la res extensa. Ontológicamente hay una división de dos mundos, pero en Baruch Spinoza no existe esa división. Baruch Spinoza dice que mente y cuerpo son solo atributos de la misma sustancia. No hay una división. El dualismo cartesiano desaparece en toda la filosofía de Spinoza. En este sentido, más adelante viene Leibniz y contribuye con la idea de que el universo está compuesto por mónadas. Estas unidades indivisibles de fuerza o energía o vibración, que según él el conocimiento verdadero surge de la razón y la mente, que posee estas ideas innatas y permiten comprender la estructura del universo. Y Leibniz también fue conocido por estos avances en las matemáticas, porque creía fielmente en ideas innatas, particularmente el cálculo y su famoso principio de el mejor de todas las posibilidades, o el mejor de los mundos posibles, o también se le conoce como mejor de todas las posibles. Mejor de todas las posibles, que afirmaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles, creado por un Dios racional. En este sentido, Leibniz es alguien muy subestimado por su tiempo, pero no desaparece porque le da este enfoque trascendental sobre las mónadas y la racionalidad. Él pensaba también en este dualismo cartesiano y lo soluciona de la siguiente forma: existe un tipo de armonía, una armonía que ya estableció Dios para que lo material y lo mental actúen de la misma forma. Entonces no hay una relación causal de mente a cuerpo y de cuerpo a mente que se pueda ver, sino que es una armonía tan perfecta que al mismo tiempo ocurre una acción causal, y así soluciona el problema del dualismo cartesiano. Y entonces estos tres filósofos
sientan las bases del racionalismo moderno y su influencia sigue siendo fundamental para todo el desarrollo de la filosofía contemporánea. Recordemos que Descartes fue matemático también, ¿no? Creía que en las matemáticas como el modelo de conocimiento más claro y cierto de todos, y aplicó el método deductivo para comprender la realidad, ¿no? Introdujo ahí la geometría analítica, fusionando la álgebra y la geometría. Que a diferencia de Spinoza, que él era un más monista, que hablaba de una sola sustancia y defendió de la visión de su universo monista, donde todo lo que existe es una sola sustancia que le identifica con Dios, y todo lo que ocurre en el universo es una manifestación de esa única sustancia. Expuso un panteísmo y evidentemente todo está determinado por la naturaleza de la sustancia única, y no hay espacio para el azar o la libertad absoluta. Incluso las acciones humanas están determinadas por la naturaleza de la mente y las pasiones, y la libertad verdadera surge para él cuando comprendemos mejor nuestras pasiones y entendemos racionalmente las leyes de Dios o de la naturaleza como sustancia única. Spinoza es alguien completamente interesante porque también propone que el conocimiento racional del mundo y de nosotros mismos es el camino a una verdadera libertad, ¿no? Tenemos que liberarnos de las pasiones irracionales que nos dominan, y acercarnos más a la libertad, ¿no? Al amor intelectual a Dios, a este tercer tipo de conocimiento que él habla. Spinoza es completamente brillante. Spinoza, aunque quiere darle este enfoque geométrico a su libro, haciendo proposiciones, axiomas, resoluciones, tiene también este enfoque de conocimiento racional puro para explicar la libertad humana. Cuando hablamos de pasiones irracionales, tenemos que entender que pasiones irracionales son todo lo negativo que podamos sentir. A veces sentimos tristeza, sentimos miedo, sentimos frustración, también sentimos muchas cosas, ¿no? Puede ser odio, envidia, demás. Todas estas son pasiones irracionales que no dominamos y nos dominan. Y nosotros dominamos estas pasiones cuando las conocemos a profundidad, o cuando la captamos a la luz de la razón, y se vuelven racionales en este sentido. Y al hacerlas racionales, nos vamos alejando de ellas y nos vamos acercando a pasiones menos irracionales, y llegamos finalmente a la liberación verdadera. Con Leibniz, que también era matemático, mencionaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Pero él dice la mejor de todas las posibles. Evidentemente Leibniz, famoso por este concepto de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que esta idea justifica la existencia de todo lo que ocurre como ya una determinación, incluso el mal, dentro de un universo ordenado por un Dios perfecto y racional. Esta teoría es más tarde criticada, pero sigue siendo una contribución filosófica importante, porque cuando menciona que vivimos en el mejor de los mundos posibles, menciona también que todo lo que ocurre está determinado, pero es lo mejor que ha podido pensar Dios como ser perfecto. Y evidentemente esto es algo completamente que soluciona el problema del origen del mal, que soluciona el problema de la determinación, lo accidental, el accidentalismo, que también soluciona el problema moral, ¿no? Porque nosotros, teniendo conocimiento a priori, existen verdades o conocimientos independientes de la experiencia sensorial, y que la razón es capaz
descubrir estos conocimientos, ¿no? A través de la lógica y la matemática, el ser humano accede a principios universales y necesarios que evidentemente lo marcan para que viva de forma determinada, pero justificada como el mejor de los mundos posibles, o como en este caso como la mejor de la acción que se pueda realizar, la mejor acción que se pueda realizar. Es muy interesante porque también hay mucha práctica, porque en ética el racionalismo ha influido en teorías sobre cómo deberíamos actuar basándonos en principios racionales. Kant es el principal, pero a Kant lo consideran constructivista, pero también se le puede considerar un racionalista, no en el sentido estricto, pero sí se le puede considerar un racionalista, porque Kant ha sido brillante, influenciado por el racionalismo. Más adelante escribe muchos libros enfocándose en la ética, la metafísica de las costumbres, por ejemplo, donde desarrolla su famosa teoría ética del imperativo categórico, que postula que debemos actuar de acuerdo con principios que puedan ser universalizados y aplicados racionalmente. Y en metafísica, por ejemplo, los filósofos racionalistas como Spinoza crean sistemas filosóficos en los que todo el universo, la materia y el espíritu están interconectados a través de principios lógicos y racionales. Y la visión monista de Spinoza, por ejemplo, plantea que todo es una sola sustancia, lo cual es un enfoque completamente racionalista sobre la estructura última del universo. Evidentemente hay un modelo científico que el racionalismo influye, dado que muchas veces las teorías como el Big Bang no son experimentables y otras también no podemos experimentarlas, pero son lógicas y razonamientos que podemos hacer deductivamente para formular teorías o explicar fenómenos naturales. A través del método deductivo, los científicos desarrollan modelos que no solo se basan en la observación empírica, sino también en leyes lógicas del universo. La matemática es una disciplina que ha sido moldeada por el racionalismo. Los racionalistas como Descartes y Leibniz desarrollan importantes contribuciones a la geometría, al cálculo, que son campos que se sustentan exclusivamente bajo principios de lógica y razonamiento. Y las matemáticas continúan siendo vistas como una de las formas más puras de conocimiento a priori, ajustadas al racionalismo y ajenas a la experiencia sensorial. En psicología influye mucho la teoría cognitiva, por ejemplo, es la propuesta por Jean Piaget, que se basa en principios racionalistas, ¿no? Que se suponen que los niños tienen estas estructuras mentales preexistentes que les permiten adquirir conocimiento en 4 niveles sobre el mundo. Y aquí en esta teoría de Jean Piaget usa el empirismo también como experimentación con niños, y su énfasis siempre en estas estructuras mentales que son innatas y reflejan cómo un niño adquiere conocimiento. Viene de una tradición racionalista, por eso Jean Piaget lo vimos como constructivista. Evidentemente, en lógica, en política, tienen ciertos principios racionales, ¿no? Por ejemplo, en política, John Locke y Jean-Jacques Rousseau argumentan que la política debe basarse en principios racionales de justicia, de libertad, y la idea de que los derechos humanos son universales y que la razón puede dirigir la acción política. Evidentemente corresponde a una herencia del pensamiento racionalista. El contrato social, que más atrás, Thomas Hobbes escribe. Con él vemos que se completa la triada de los contractualistas. Los contractualistas hablan de este contrato social que es puramente racional, ¿no?
igual que Rousseau, que postuló que la estructura política debería ser diseñada racionalmente para promover la libertad y el bienestar común, un concepto que es influyente para la teoría moderna. Surge de un principio racionalista de constructo mental, donde nosotros aparentemente racionalmente cedemos nuestro derecho, nuestra libertad a un Estado, y este Estado nos cuide. Evidentemente, con Thomas Hobbes era el rey que nos cuidaba, y nosotros le damos la libertad, nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho, no, ni siquiera hablar de derecho. Le damos nuestro voto de confianza y de seguridad, nuestro poder al Estado para que él lo tenga y él nos proteja. Y evidentemente esto surge de un racionalismo aparente, donde en el estado de naturaleza, o sea en el estado primitivo, nosotros pelearíamos, seríamos lobos de nosotros mismos, ¿no? El hombre es lobo de otros hombres, y en este sentido tenemos que hacer esto para que vivir de forma pacífica y ordenada. Evidentemente luego viene John Locke y agrega lo que es la propiedad, el derecho a la propiedad, y también el derecho a la vida, a la libertad. Y más adelante Rousseau le da un enfoque más bueno al hombre de naturaleza, no hablándonos del amor propio, el amor a sí mismo, que esto es diferente. El amor propio es creado en sociedades, pero el amor a sí mismo es algo innato en nosotros, que nos hace actuar empáticamente con los otros y vivir en una sociedad, ¿no? Y en estado de naturaleza no existe la comparación, no existen los problemas sociales, sino existe simplemente la forma armónica de vida con el otro, donde yo me reflejo en el otro y me conozco a mí mismo de esa forma. Rousseau es completamente interesante también. Evidentemente, estos contractualistas constituyen una teoría política basada en el racionalismo como principio fundamental del constructo sobre el contrato social. Bien. Hay críticas, de todas formas, a los racionalistas, porque John Locke, a pesar de ser empirista, criticaba la idea racionalista de que los seres humanos nacen con ideas innatas. Y John Locke decía que los racionalistas cometen errores al suponer que hay conocimientos universales que no dependen de la experiencia, y esto, en su opinión, no tiene fundamento empírico. Y evidentemente no tiene fundamento empírico, pero ya con Immanuel Kant vemos que la experiencia del mundo, el conocimiento del mundo, corresponde a principios a priori de categorías. En este sentido, unifica. Los constructivistas resuelven el problema, claro, resuelven las críticas de los racionalistas a los empiristas, y de los empiristas a los racionalistas. Evidentemente, Hume también afirmaba que la razón sola, recordemos que él es empirista, no puede demostrar la existencia del mundo externo ni las leyes causales universales. La causalidad, por ejemplo, es una creencia que surge de la experiencia repetida, no es un proceso a priori. Y evidentemente Kant se queda fascinado por esto y escribe la crítica de la razón pura, inspirado por David Hume, respondiéndole y solucionando este problema. También hay críticas por parte de los escépticos, porque veían que incluso la razón podría ser engañosa. Al ser engañosa no podíamos acceder a la verdad última del mundo,
Entonces la confianza en la razón pura para alcanzar el conocimiento seguro, absoluto, verdadero, en su opinión era una confianza ingenua en la razón. Y evidentemente la tradición escéptica más radical sostiene que, debido a las limitaciones del conocimiento humano, no podemos afirmar con certeza ninguna proposición, ni siquiera las que se derivan de la razón, y desde esta perspectiva el racionalismo falla en su intento de establecer principios universales y absolutos y ciertos también, y el racionalismo también recibe críticas por parte de los pragmatistas, donde según ellos, en este caso William James por ejemplo, el racionalismo pierde de vista el contexto práctico y el conocimiento dinámico que puede ocurrir, donde las ideas abstractas o teóricas deductivas pueden ser inútiles si no nos ayudan a resolver problemas reales. Bien, nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de la comparación entre el empirismo y el racionalismo. Gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana.